Bien, la clase de hoy es entonces Phylum Nemata, que agrupa a los conocidos como nemátodos. Los nemátodos deben su nombre a una voz griega que suena nema y refiere en su significado a hilo, y la voz oídos, que es similar. Por lo tanto, el concepto de que los nemátodos tienen formas filiformes alargadas prevalece en el nombre. Se cita por primera vez en 1744, cuando un monje advierte en algunos granos que habían sido almacenados la presencia de algunos organismos muy pequeños, por supuesto, a los cuales denomina serpientes o anguílulas, eh, y que eran nada más ni nada menos que algunos nemátodos, ¿no? Que en ese momento lo que él estaba observando era lo que ahora llamamos nosotros nematomorfos, ¿no? Son nemátodos un poco más grandes de los que son fitoparásitos, pero estaban agrupados dentro de del mismo grupo. Dentro de este grupo hay más de 2.500 especies distribuidas en el mundo y determinadas hasta ahora. Por supuesto deben haber muchísimas más. Y al menos 50 de estas especies son un problema serio en la agricultura. Por lo tanto hay que prestarle muchísima atención. Ahí están imágenes de lo que puede llegar a ser un nemátodo. Enseguida vamos a ver un par de videitos que nos van a aclarar cuál es su aspecto en sí cuando uno los observa al microscopio, ¿no? Por supuesto son seres microscópicos que a simple vista no pueden ser observados en su detalle, y para ello se requiere de un aparato óptico de un buen aumento, ¿no? Estamos viendo a la izquierda los que son filiformes y a la derecha los que son globosos. Esta es una imagen tomada en la cátedra y fíjense la cantidad de nemátodos que podemos observar en una sola mirada de campo en el microscopio. En este caso es una lupa binocular de alto aumento. Bien, los nemátodos en su morfología tienen una simetría bilateral, es decir, que su derecha y su izquierda son prácticamente iguales. En general, el tamaño al que llegan es de entre 0,2 a 1 milímetro, es decir, son eh, organismos muy pequeños. De todas maneras, hay algunas que, como dice ahí, miden 5 milímetros, pero que ahora se los categoriza dentro de lo que se conoce como nematomorfos. El aspecto que tienen pueden ser filiformes, en su generalidad son filiformes, pero pueden haber variantes como reniforme en forma de riñón, globosos, arriñonados, alimonados, batatiformes en algún caso, pero por lo general son filiformes. Dentro de lo que es su morfología, entonces podemos observar que estos nemátodos, estos organismos, cuentan con una cubierta denominada cutícula, que es muy parecida a la que poseen los artrópodos que hemos observado hasta ahora, ¿no? Que posee una capa no celular subdividida a su vez en una corteza, una matriz y unas fibras de colágeno, ¿no? Muy parecido a lo que sería la epi, la endo y la exocutícula. Bien, el colágeno y la queratina le van a dar, por supuesto, flexibilidad e impermeabilidad. Los mucopolisacáridos también van a aprovechar o aportar a estas características. El colágeno es muy importante por la elasticidad y la impermeabilidad que deben tener estos organismos. Lo dice en el párrafo siguiente: son impermeables a los líquidos. Por lo tanto, esto nos va a dar ya una idea del manejo cuando veamos la parte final. Exteriormente presentan esta cutícula unas estrías transversales que le suele dar un aspecto anillado, es decir, parece que tuvieran anillos. Sin embargo, son solamente estrías que se presentan a nivel de la cutícula, no son segmentaciones reales. Y lo que es importante es que para poder crecer, como lo hacen los artrópodos, debe mudar, es decir, desprenderse de esta vieja cutícula y generar una cutícula nueva. Ahí vemos algunas imágenes. A la derecha
vemos las líneas que se dibujan con las estrías, y a la izquierda cómo se ve en un microscopio estas mismas estrías dándole ese aspecto anillado que en realidad no lo tiene, ¿no? Debajo de la cutícula está una capa celular, que es una capa de una sola célula de grosor, que se invagina, es decir, se mete hacia adentro del cuerpo y forma lo que se denominan cordones, donde se van a insertar los músculos, ¿no? En el caso de los artrópodos habíamos visto que cuando se invaginan forman lo que se denominan apodemas. En este caso se van a denominar más bien cordones, ¿no? Dentro hay un pseudoceloma, que es la cavidad central del cuerpo, que va a estar, por supuesto, ocupada por los demás órganos que componen al organismo. Dentro de ella, dentro de este, digamos, de este pseudoceloma o de esta cavidad, está la hemolinfa o líquido pseudocelomático, que es una sustancia muy similar a la sangre que le proporciona turgencia y nutrición al nemátodo. Es decir, es muy parecido a lo que vemos también en los artrópodos, ¿no? Muchos de los artrópodos. Es la hemolinfa la que va a nutrir todos los órganos presentes dentro del cuerpo de este organismo. Ahí vemos un corte de lo que sería por ahí la parte central del nemátodo, donde se pueden observar los cordones bastante importantes, que son el cordón dorsal y el cordón ventral, que están ubicados acá. Ahí el cordón dorsal y ahí el cordón ventral, y dos cordones laterales, que sería uno este y otro este, ¿no? Y ahí se van a inervar los músculos que van a producir los movimientos que se generan en este nemátodo, ¿no? Se observa la cutícula, que es una capa celular, y por debajo de ella una hipodermis, que está constituida por una sola célula en un sistema más bien de sincitio, ¿no? Enseguida vamos a aclarar bien qué es el sincitio, pero es una sola célula gigante y polinucleada. También se pueden observar acá los ovarios, en este caso en el corte, acá están los huevos dentro de los ovarios, el pseudoceloma, que está ocupado por la hemolinfa, y en el pseudoceloma están básicamente nadando, flotando estos órganos, ¿no? Acá están los ovarios, acá está el útero con los huevos, acá está el oviducto de salida, acá está el intestino, ¿sí? Bien, vamos a ir desglosando de a poquito en la medida que vamos viendo sus regiones. Bien, las regiones del cuerpo de un nemátodo se dividen en tres, ¿no? Tenemos tres regiones: la región anterior, la región media y la posterior. La anterior va desde el extremo anterior hasta el poro excretor, la media desde el poro excretor hasta el ano, y la posterior desde el ano hasta el extremo posterior. Veamos qué significa esto. Acá tenemos dos imágenes claras de un nemátodo hembra, que está por la parte de afuera, este más grande, y de un nemátodo macho, que está en la parte interna, más pequeño, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las regiones a las que nos referimos. La región anterior entonces estaría empezando en esta parte de acá, que está marcada o asignada con la palabra boca, ¿no? Estaría ubicada acá el inicio, el extremo de la parte anterior, y la parte anterior se va a extender hasta esta flechita que marca la presencia del poro excretor, ¿no? Enseguida vamos a ver de qué se trata esta estructura. Posteriormente al poro excretor y hasta el ano, si todo esto es la región media, es una región bastante amplia, y del ano hasta el extremo posterior estaría digamos, la región posterior, ¿no? En el caso del macho, lo mismo: la parte anterior hasta el poro excretor, la parte media hasta el ano, y la parte terminal o posterior hasta el extremo, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos en la región anterior? En la región anterior, o región cefálica, o mal llamada cabeza, presenta una característica de forma exarradiada, ¿no? Cuando uno mira al nemátodo de frente, digamos, a esta región, observa que tiene 6 radios que son prácticamente iguales. Enseguida vemos de qué se trata esto. Los sectores están delimitados por 3 pares de labios,
que a veces pueden estar ausentes o pueden variar en su tamaño, longitud y forma. En la vista apical se aprecia un orificio oral, que es por donde ingresa el alimento, o el estilete, que enseguida vemos de qué se trata. En esta misma región se ubican, cuando están presentes, lo dice ahí, algunos órganos que son quimiorreceptores de carácter taxonómico también sirven, que son los anfibios, ¿no? Son de diversas formas, pueden ser circulares, espiralados, ranurados. Vamos a ver algunas imágenes ahí. Esta sería la vista de la parte terminal de la cabeza o de la parte cefálica, ¿no? Donde habíamos dicho que tiene 3 pares de labios, uno, este con flechita sería 1, este otro grande 2, este grande 3, 4, 5 y 6. Entonces si nosotros podemos generar acá un radio, 2 radios, 3 radios, 4 radios, 5 radios, 6 radios, por eso se llama hexarradiado, ¿no? Vemos este orificio que está acá, que es la apertura oral por donde ingresa el alimento en el caso de algunos nemátodos, o por donde sale y entra el estilete en el caso de los nemátodos fitoparásitos, que son los que nosotros estudiamos. En esta parte también encontramos, esta flechita nos está indicando un área donde se encuentran los anfibios, ¿no? Ahí se notan mucho mejor estos anfibios. Fíjense que son estas aperturas que tienen diversas formas, en forma de ranura, en forma de letra C, en fin, ¿sí? Estos anfibios son quimiorreceptores, son áreas que permiten detectar las variaciones dentro de los contenidos o de las concentraciones de las sustancias presentes en el sustrato. Veamos el sistema digestivo. Entonces comienza en esa apertura bucal que hemos visto, o apertura oral, que es denominada también boca o estómago. Posteriormente, ya en la parte interna, vamos a encontrar una estructura, en el caso de los fitoparásitos, denominada estilete. Este estilete es un órgano especializado para la ruptura de las células y la absorción del alimento. Enseguida vamos a ver un video que nos va a aclarar muy bien de qué se trata, ¿no? Este estilete también tiene formas diversas dependiendo de la especie y del hábito trófico. Del carácter parasítico o de la relación parasítica que tiene con el hospedero. Se diferencian dos partes muy claramente, que es una parte anterior cónica y una parte posterior cilíndrica, que remata en unos ensanchamientos llamados bulbos basales o bulbos también solamente, en los cuales se inervan los músculos protractores. Veamos esto. Entonces ahí está el estilete emergiendo desde digamos, el orificio oral, ¿sí? Acá se ve este anfibio bien clarito, que está el estilete emergiendo, y esto es lo que se ve en un microscopio común. El de arriba a la izquierda es de un microscopio electrónico y el de abajo es de un microscopio común. Fíjense entonces cómo se nota el estilete, que tiene un corte más bien tubular en la parte media, y en la parte superior un corte cónico, ¿sí? Más bien parecido a una punta de flecha, y en la parte basal unos ensanchamientos que vendrían a ser los bulbos. En estos bulbos, que acá están marcados como stellate knobs, acá, estos bulbos se inervan con unos músculos que son los músculos protractores. Acá está el stellate protractor muscle. ¿Qué hacen estos músculos? Bueno, lo que van a hacer es que cuando se contraen este músculo y otro que está por detrás, cuando se contraen, el estilete lo que va a hacer es salir, ¿sí? ¿Se entiende? Imaginémonos una flecha inserta en un arco, ¿no? La cuerda vendrían a ser los músculos que cuando se relajan, ¿sí? En este caso se contraen para el caso del nemátodo. Cuando tienen un movimiento diferencial, lo que va a hacer la flecha o este estilete va a hacer salir de esta cavidad, ¿no? Va a emerger. Y cuando los músculos se relajen, esto va a ingresar. Acá se ve la cutícula, la hipodermis, que hemos dicho que es unicelular, el músculo longitudinal, el esófago ya asociado a este estilete, ¿sí?
Y fíjense algo que es muy particular, que es la apertura del estilete, que está bien en el extremo, pero no en la punta, sino hacia el lateral, ¿no? Esto precisamente para evitar que se tapone con el ingreso a la célula. Bien, ven la parte cónica, la parte anterior cónica del estilete y la parte media que es tubular o cilíndrica rematando en los bulbos, ¿no? Sigamos. Hay varias formas de estiletes, más largos, más gruesos, más cortos, más robustos. Hay estos estiletes largos denominados odontoestiletes, ¿sí?, que le van a servir a los nematodos para alimentarse desde afuera de las raíces, ¿sí? Seguido entonces del estilete, y como lo habíamos visto en la imagen, se conecta el esófago. El esófago se subdivide a su vez en 4 partes muy notorias: el precorpus o procorpus, el metacorpus, el istmo y el bulbo esofágico basal, ¿no? El metacorpus o bulbo medio es una válvula quitinizada y además muscular que actúa como una bomba aspirante. Enseguida explicamos bien su funcionamiento. El istmo es una zona cilíndrica y delgada de unión entre el metacorpus y el bulbo esofágico. Y el bulbo esofágico, que está constituido por 3 glándulas, una dorsal y 2 subventrales, que van a producir unas sustancias enzimáticas que ayudan en la degradación del sustrato o el cambio en las características celulares para una alimentación más adecuada del nemátodo. En imágenes. Entonces, el procorpus sería la porción que está por debajo del estilete. Este sería el metacorpus, que es esta válvula quitinizada y además muscular. El istmo, que es esta zona cilíndrica alargada, y el bulbo basal o los bulbos basales, que son este conjunto de 3 glándulas que van a generar enzimas, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría esta parte del aparato o del sistema digestivo? Bien, imagínense que este estilete sale de la boca, mejor dicho, primero, y rompe una célula. En esa célula va a tener que volcar los contenidos enzimáticos que tienen estas glándulas basales. Para ello, la bomba o el metacorpus, que ejerce como bomba, al contraerse, expulsa con violencia o con fuerza, digamos, los componentes de las glándulas basales. Estos jugos o estas enzimas degradan un poco el sustrato y permiten que esté apto para el consumo del nemátodo. Una vez que está así, la bomba se infla, es decir, aumenta de su tamaño y absorbe el alimento. No sé si se entiende. Luego, al absorber, pasa por el esófago y va a llegar el alimento hasta el intestino. Hay 2 tipos de esófagos bien diferenciados, ¿no? Están los de tipo Tilenchida, que tiene que ver con uno de los grupos de nemátodos, y los Dolilaimida. El Tilenchida está separado en 3 partes: una anterior que tiene el estilete, una media con un bulbo esofágico y una posterior con las glándulas esofágicas. Es este que hemos visto bien descrito acá. El bulbo medio es una bomba de vacío que hemos explicado, y el líquido se vuelca antes del estilete. Ya lo vemos enseguida nuevamente. En cambio, los Dolilaimida tienen un solo tubo que se une con el intestino, no presenta bulbo medio y su forma es más bien cilíndrica en forma de botella, ¿sí? No tiene glándulas esofágicas y en realidad por ahí no le hacen falta. Veamos una imagen, ¿sí? Ahí está el esófago Tilenchida con las glándulas basales, el bulbo medio, el procorpus, y si hacemos una mirada, una toma más cercana, vemos que el esófago, las glándulas basales vuelcan sus contenidos en esta parte donde está marcada con C, ¿no? Ahí desembocan estas glándulas y descargan todo su contenido en esta parte antes del estilete. Entonces tengo 2 tubitos, es uno que viene desde las glándulas basales y otro que es el esófago.
En cambio, en el esófago dorilaimida, fíjense que solamente un tubo con estas glándulas cuando presenta, digamos que no tiene ningún tipo de bomba, ni impelente ni expelente, ¿no? Son esófagos del tipo dorilaimida, que son no muchos los nematodos de interés agrícola presentes en ese grupo. Pero fíjense cómo la gran diferencia, si uno, permítame que voy a volver un poquito para buscar una imagen que quería mostrar. Bien, fíjense acá, por ejemplo. Acá se ve que el estilete se conecta con el esófago en este tubito bien marcado, y acá hay como una derivación que es la desembocadura de las glándulas, ¿no? A ver si en esta, quería ver si se ve. Sí, se insinúa, pero no muy claramente, ¿no? Lo que generalmente se observa a esta altura es un pequeño ganchito, ¿no? Es un pequeño ganchito que diferencia la entrada de las glándulas basales y la salida del esófago. Bien, volvamos acá. Luego de las válvulas, de las glándulas basales, está el intestino, que es una estructura muy alargada que ocupa prácticamente todo el cuerpo del nemato, ¿no? Presenta una válvula entre el esófago y el intestino conocida como cardia, ¿no? El intestino es un tubo recto que desemboca en el ano o en la cloaca en el caso de algunos machos. La cloaca es entonces la desembocadura del intestino que está ubicada en el ano, y que se llama cloaca cuando comparten el mismo orificio. Sirve para la salida de los órganos reproductores, y es la desembocadura del intestino, es el mismo orificio. Por eso menciona que la cloaca está presente generalmente en los machos. Vemos ahí entonces un esquema un poquito más claro, donde está el estilete, el esófago, el bulbo medio, el istmo, este es el anillo periesofágico nervioso, enseguida vamos a verlo. Este es el poro excretor, y acá está por detrás del poro excretor las glándulas basales. El intestino, que suele ser muy largo, bastante complejo, y desemboca en el ano. En este caso, como es una hembra, presenta ovarios y no presenta cloaca. En el caso del macho, que está presente acá, esto que está marcado con una S es el órgano de cópula, que es la espícula, que emerge por el mismo lugar por donde desemboca el intestino, es decir, por el ano. Por eso es que se llama a esa estructura más bien cloaca. Bien, eso en cuanto al sistema digestivo. En cuanto al sistema circulatorio, no hay un sistema circulatorio, es decir, que la hemolinfa o este líquido inserto en el pseudoceloma se mueve básicamente con los movimientos peristálticos, es decir, con los movimientos que realiza el nematodo para desplazarse. Sistema respiratorio tampoco se presenta, usan la cutícula para poder de alguna manera seleccionar qué cosas entran y qué salen, ¿no? Entonces es un sistema de ósmosis con membrana. El sistema excretor tiene que ver mucho con la eliminación de excretas, de orinas, que son el resultado de la purificación de partes de la hemolinfa que desechan todas aquellas sustancias que no van a ocupar, y le permiten de alguna manera limpiar ese líquido, ¿no? Hay de dos tipos: una que es unicelular, con una célula llamada renete, como el que está abajo, se ve, es una sola célula, que es el renete, y algunos en forma de H, con dos canales longitudinales y uno transversal, con algunas variantes, ¿no? Estos tienen esta característica y funcionan de la misma forma. Bien, acá se ubica el poro excretor, nuevamente lo mostramos.
que está cerca o detrás del esófago, ahí desemboca, elimina todas las sustancias que lo ocupan. Del sistema nervioso mencionaremos que hay un anillo periesofágico con filetes que conectan fundamentalmente los órganos sensoriales, ¿no? Este anillo periesofágico está constituido por ganglios, ¿no? Hay órganos sensoriales, hemos mencionado los que están en la parte anterior, que son los anfibios y sensilios. Más siempre presentes los anfibios y en algunos casos están los sensilios. Para una reglita mnemotécnica para que se acuerden: anterior, de adelante o de antes, anterior, anfibios, ¿no? En la región esofágica, es decir, en la parte más central, vamos a encontrar deiridios, ¿no? Deiridios y cefalidios. Y en la parte posterior vamos a encontrar algunos fasmidios. Es decir, que vamos a nombrar estos órganos sensoriales por su posición o su ubicación en el nemato. Ahí vemos algunos, que este sería un fasmidio, este puntito. Acá algunos deiridios, que son como papilas levantadas. Y acá el poro excretor, ¿no? En cuanto al sistema reproductor femenino, hablaremos que es muy básico, muy sencillo. Imaginémonos cualquier sistema reproductivo que nosotros conozcamos y más o menos tiene la misma estructura, ¿no? Presenta ovarios que pueden ser 2 o 1. Cuando es 1 se denomina monadélfico, es decir, el nemato es monadélfico, o didélfico o diadélfico cuando presenta 2 ovarios. Luego de los ovarios hay una espermateca, que es el reservorio de esperma después de la cópula. Hay una crusta formeria, que puede ser tri o cuadrocolumelada, es decir, que tiene 3 o 4 columnas, donde se va a formar el corion del huevo, es decir, la cascarita del huevo, ¿no? Luego hay un útero, una vagina y una vulva ubicada en la parte ventral del nemato. Hay algunas imágenes, así es como se presenta cuando tiene 2 ovarios, es decir, cuando es didélfico, ¿no? Generalmente cuando es didélfico, la vulva se ubica en la mitad del cuerpo del nemato, y cuando es monadélfico se desplaza ya sea hacia anterior o hacia la parte posterior. Del ovario entonces sigue esta espermateca, que aloja a los espermatozoides del macho. Luego viene la crusta formeria, que puede tener 3 o 4 columnas, tri o cuadricolumela, que forma el corion del huevo. Luego un útero y posteriormente la vagina, que es la salida de ese huevo. El sistema reproductor masculino consta de testículos, que también pueden ser 1 o 2. Cuando es 1 se denomina monórquico y cuando son 2, diórquico. Hay un gonoducto, que está compuesto por un canal eferente, que de los testículos llevan el semen a una vesícula seminal, que es una bolsita que acumulan los espermatozoides, y de ahí hay un canal deferente, que es el que va a dar salida hacia el órgano copulador por un canal eyaculador que desemboca en el recto, ¿no? El órgano copulador o de cópula es denominado espícula, ¿sí? Y presenta esta espícula, para salir y entrar del cuerpo del nemátodo, un par de estructuras a modo de rieles que permiten guiar la salida de la espícula, denominadas gobernaculum, que son bastante claras en las imágenes microscópicas, ¿no? Ahí vemos entonces los testículos de un nemátodo macho, que pueden ser diórquico o monórquico, ¿no? Luego los conductos deferentes y la vesícula seminal. Y esta es la parte terminal donde estaría el ano, que en este caso se va a llamar cloaca. ¿Por qué? Porque vienen por acá los vasos deferentes y por acá desemboca el intestino. Es decir, en la misma estructura, en el mismo lugar, desembocan los dos sistemas. Por lo tanto, ahí se denomina cloaca. Aquí estaría la espícula, que es este órgano copulador que sale del nemátodo para la cópula, y este sería el gobernaculum, que son esas rieles que les mencionaba, que permiten que la espícula se mueva de forma guiada, ¿no? Esta otra estructura es muy importante, que tiene forma de membrana, que viene de a pares, es decir, de a dos, y que se denomina bursa, ¿no?
o a la caudal. La bursa está presente en los machos y sirve para abrazar a la novia, es decir, a la, a la hembra, a la pareja, no a la novia, perdón, a la pareja en el momento de la cópula, ¿no? Con la bursa va a poder abrazarla de forma más eficiente. Igual la bursa es variable, es decir, puede estar presente o no, y cuando está presente puede ser grande o pequeña. Bien, ahí se ven imágenes, por ejemplo, fíjense, acá hay una bursa que es prácticamente ínfima, ¿no? Bien insinuada nada más. Esta imagen la hemos capturado en la cátedra y acá se ve claramente la espícula, ¿sí? Y acá estaría ubicado el gobernáculo. Acá se ven imágenes donde claramente se ve la emergencia de la espícula desde la cloaca, y acá la cloaca cuando está en posición normal. Bien, la reproducción. ¿Cómo se reproducen los nemátodos? La reproducción es por lo general anfimíctica. ¿Qué quiere decir? Que se requiere de los dos sexos para que haya una cópula y una posterior fecundación de los huevos y oviposición. Pero también se puede presentar casos de partenogénesis, ¿no? que es muy importante a la hora de la reproducción. En el caso que sea una reproducción sexual, se denominan huevos a los resultantes de esta reproducción, y oocitos se denominan cuando son provenientes de partenogénesis, ¿no? Que pueden ser puestos en masa o individualmente. Ahí vemos dos imágenes muy claras. En la que está a la izquierda vemos este huevo u oocito que va a estar digamos puesto individualmente, ¿no? Fíjense qué particular, recién lo veo ahora, ¿no? Pero es una particularidad, a ver, no particularidad, la particularidad es la foto bien lograda, pero lo común es que se dé esto que vemos acá, que dentro del huevo esté presente el juvenil ya bien formado, y que lo que salga de este huevo ya sea el juvenil segundo o juvenil 2, que es la forma infestiva. El juvenil 1 va a vivir dentro de este huevo, ¿sí? Acá reconozco el estilete, ¿no? Este es el estilete en la parte anterior de este nemátodo. Bien, el desarrollo incluye la presencia de un huevo, la juvenil 1 que está incluida en el huevo, y del huevo va a emerger una juvenil 2 que va a pasar por estadios de 3 y 4, y posteriormente el adulto, ¿no? Es decir, la embriogénesis se va a dar entre el huevo y la juvenil 1 que va a estar dentro del huevo, la postembriogénesis de la juvenil 2 a la juvenil 4, y la gametogénesis el adulto. ¿Qué factores ecológicos condicionan la presencia de los nemátodos en las áreas de cultivo? Fundamentalmente la humedad, ¿no? Porque viven en las películas de agua asociadas a las partículas de suelo, viven en esa porción húmeda del suelo. Cuando hay sequía, algunos nemátodos pueden morirse y otros entrar en un estado de anhidrobiosis, que es una reducción del tamaño, un engrosamiento de la cutícula, y digamos es una forma de resistencia a la sequía. En suelos sobresaturados, es decir, donde hay mucha agua, podríamos hablar de un suelo arcilloso tal vez, se pueden morir por falta de oxigenación de las partículas, o mejor dicho, de las áreas húmedas. Las temperaturas para su desarrollo varían entre los 15 y los 30 grados sin suelo, y que por debajo de 0 grados pueden entrar en un estado de criobiosis, ¿no? Para mantenerse vigentes. Los hábitos tróficos que presentan. Bien, los hábitos tróficos van a de alguna manera también caracterizar el aparato, si quieren, bucal, o cómo se va a ir alimentando, ¿no? ¿Qué estructuras va a tener? Entonces tenemos así bacteriófagos que tienen un sistema digestivo tubular, no necesitan tener estilete ni nada, simplemente un tubo. Lo que sí son particulares son los labios, que son alargados, flavelados, que le permiten abarcar un área mayor de búsqueda y capturar las bacterias con
con esos labios para después incorporarlas al sistema digestivo, ¿no? Dentro de este grupo están nemátodos de los géneros Rhabditis, Crusnema y Panaglo, Panagrolae. Profe, Sí, disculpe que lo moleste. Yo entré 5 minutos tarde a la clase sí. y no vi lo que es la clasificación, digamos, taxonomía, o sea, en qué orden entraría la familia, eso, porque... Ahora lo vamos a ver enseguida. No estamos viendo todavía las generalidades, ¿sí? Recién estamos viendo de Ah, qué se alimenta. Bien. Entonces, pues, estos son bacteriófagos, se alimentan de bacterias. Hay también micófagos que se alimentan de hongos, que tienen un estilete corto, no tan largo como poseen los fitoparásitos. No presentan bulbos basales notables y los bulbos esofágicos son grandes. Estamos hablando de los géneros Aphelenchus, Laimifelenchus, Ditilenchus, ¿eh? Bursafelenchus. Y predadores. Los predadores tienen una cápsula bucal bastante quitinizada y grande. Además de presentar la quitinización, presenta esclerotización. Entonces, además de grandes, duras, son oscuras, ¿no? Dentro de este grupo están los Milonchus y los Prionchus, ¿no? Y después están los fitófagos, que son los de interés agronómico, que enseguida vamos a desarrollar más detalladamente. Ahí vamos a ver algunas imágenes. Fíjense los bacteriófagos. Esto que les decía que los labios son bien alargados, muy flavelados, con un aumento del área de búsqueda con estas estructuras flaveladas, ¿no? Fíjense que el esófago es un tubo, no hay ninguna estructura diferencial, es solamente un tubo. Aquí están los micófagos que tienen un estilete, fíjense, este sí tiene un bulbo medio, pero su estilete es un estilete cortito, es estito nada más, ¿no? Con los bulbos basales muy poco notables, apenas se nota. Los predadores, fíjense la cápsula cefálica, ¿no? Es impresionante lo duro que puede llegar a ser este estructo, por supuesto, frente a los otros nemátodos, ¿no? Inclusive estas estructuras salientes y puntiagudas se denominan dentículos, ¿no? Que le van a permitir rasgar el tejido del nemátodo presa y poder ingerirlo. Entonces, los depredadores o los predadores se alimentan fundamentalmente de otros nemátodos de otro género, por supuesto. Fíjense que acá también la presencia de un tubo más grande aún, porque muchas veces ingresan en los nemátodos prácticamente, como se ve en esta imagen, o de otra forma pueden ingerir solamente el contenido líquido, es decir, la hemolinfa del nemátodo, ¿no? Dependiendo del género. Bien. Y están los fitófagos, los fitoparásitos, que tienen estiletes bastante largos, como este odontoestilete en este caso. Fíjense, este es el nemátodo, este es una raíz, por supuesto. Fíjense lo largo que es el estilete. Este el mismo caso, ¿no? Y acá vemos un organismo que vive dentro de la raíz, que tiene un estilete más bien corto, pero que produce algunas variantes que vamos a ver enseguida bien descritas. Ahí están los nemátodos juveniles seguramente, que están buscando pasar dentro del tejido radicular. Bien, entonces también pueden presentarse omnívoros, que son los que pueden alimentarse como fitófagos, micófagos o predadores, en el caso de Dorylaimus, Endorylaimus y Labronema. En este caso, cuando se ofician de depredadores, sí tienen un estilete que incrustan, digamos, en la presa. Son también algunos entomopatógenos, y esto tiene que ver con la estrecha relación con bacterias que al ser liberadas dentro del insecto provocan su muerte. Entonces son nemátodos que viven dentro de los insectos y que en su interior llevan una carga bacterial importante, que cuando se libera dentro del insecto, el insecto muere por septicemia, ¿no? Luego tenemos entomoparásitos o entomófagos, es decir, que son nemátodos que se alimentan de insectos. Recuerden que entomo hace referencia a los insectos,
se alimentan directamente de los insectos y pueden llegar a matarlos. Ahí están Agamermis y Romanomermis. Estos son los que mencionábamos también como nematomorfos. Hay una imagen, ¿no? Este es uno de los mermis. Fíjense lo largo que es, larguísimo, y viven dentro de esta larva, se han comido a la larva por dentro, ¿no? Suelen ser bastante efectivos en lo que es manejo biológico. Bueno, ¿qué otros factores condicionan su presencia? Bueno, están los factores de suelo. En suelos arenosos, es decir, con partículas de suelo bastante grandes, se favorece su desarrollo siempre y cuando hay una buena dotación hídrica, ¿no? Una buena irrigación. Pero en suelos arcillosos, sin embargo, se restringe su movimiento y la presencia de agua permanentemente, sin ser renovada, puede hacer que falte el oxígeno en estas condiciones y que el nematodo llegue a morirse, ¿no? Y los rangos de pH en los cuales pueden vivir van básicamente de 5 a 7, que es donde se ubican la mayoría de las plantas también. La relación hospedante-nemátodo, es decir, cómo se relaciona el nemátodo con aquella planta que lo va a alojar. Los nemátodos pueden ser entonces ectoparásitos, como es el género Criconemoides, que vive todo su ciclo fuera del tejido vegetal y se alimentan desde fuera de la raíz. Esto también se da muchas veces en nemátodos, los conocidos como nemátodos daga, ¿no? Los vamos a ver enseguida. Semiendoparásitos como Tilenchulus y Rotilenchus, que son organismos que solo la parte anterior del nemátodo ingresa en el vegetal. La parte posterior queda fuera del tejido, ¿sí? Es como que metiera parte de su cuerpo dentro del tejido para alimentarse, pero la otra parte queda fuera. Pueden ser también endoparásitos, ¿no? Y en este caso, si son endoparásitos, pueden ser migratorios o sedentarios. Son migratorios cuando dentro del tejido vegetal pueden desplazarse, es decir, se mueven. Vamos a ver ejemplos en video. Y hay otros que, cuando son migratorios es porque poseen formas alargadas, son filiformes para poder desplazarse mejor, que pueden hacerlo por por los espacios intercelulares, o pueden hacerlo atravesando las mismas células, rompiendo las células. Después está el caso de los sedentarios, que a diferencia de los anteriores no se desplazan en el interior del tejido vegetal. Una vez que ingresan se quedan ahí donde ingresaron. Y esto tiene que ver con sus formas, que son más bien formas globosas o arriñonadas, ¿no? El caso de Meloidogine y de Nacobus. Bien, los hospedantes permiten el desarrollo de nematodos en su interior, y hay algunos que no son hospedantes, que pueden ser inmunes, resistentes, tolerantes o intolerantes. Los inmunes no permiten ni siquiera el ingreso ni menos la reproducción de los nemátodos. Los resistentes permiten el ingreso, pero no hay reproducción. Los tolerantes pueden ingresar, reproducirse, pero no hay una afección, aunque esté muy infestado, ¿no? Es decir, tolera la presencia de los nemátodos. Y los intolerantes, una vez que han ingresado, manifiestan un daño muy severo, e inclusive con bajos niveles de infestación pueden llegar a manifestar estos daños. Bien, los daños pueden ser directos e indirectos. Los daños directos son daños mecánicos por acción lacerante de los estiletes. El agujerito que hace para ingresar o para alimentarse con el estilete ya es un daño mecánico de por sí. Daños fisiológicos por la inyección de estas enzimas de tipo diastasas responsables de las lesiones necróticas. Así que la presencia de estas diastasas hace que las células que han sido afectadas se vayan muriendo y el tejido en sí vaya muriéndose. Pero también hay otro tipo de enzimas, como las beta-glucosidasas, que generan una formación de estructuras deformes como las agallas. Los daños indirectos tienen que ver con la asociación de los nemátodos a virus, bacterias y hongos como transmisores o como vehiculizadores, es decir, que portan en su interior al virus, a la bacteria o al hongo, o que ayudan a su desplazamiento, al desplazamiento o a la movilidad de estos organismos, llevándolos
en su exterior, no haciendo, es decir, el virus, la bacteria, el hongo no ingresan al nematodo, solamente están en su exterior, o los inóculos están en su exterior, y los nematodos son solamente vehiculizadores. Los síntomas de daño. Bueno, y vamos imaginándonos, si los daños son en la parte radicular, ¿cómo vamos a ver en la parte aérea? Y bueno, en la parte aérea se va a ver una disminución del vigor de la planta, seguro, porque no hay una translocación correcta ni de nutrientes ni de agua. Una reducción en la turgencia de, ahí tenía que decir, en momentos de condiciones adversas, ¿no? Entonces, cuando hay mucho calor, por ejemplo, pierde la turgencia y se nota laxo, flácido, un marchitamiento, ¿no? Yemas débiles o muertas, también por lo mismo, falta de nutrientes. Distorsión de tallos y hojas, esto tiene que ver fundamentalmente con la reducción de los nutrientes. Agallas en el caso de semillas, necrosis y decoloración de tallos y hojas, vesículas en tallos y hojas, y enanismo, plantas muy pequeñitas con órganos también pequeños, ¿no? Y achaparramiento, plantas también pequeñitas pero con órganos de tamaño normal. Y bueno, esta imagen es lo más típico que uno puede encontrar en el campo y que puede sospechar que tenga presencia de nematodos, ¿no? Fíjense las características. Es un manchón, ¿sí? No es una línea continua, ni todo el cultivo, ni plantas individuales, son manchones, así como se ve en la imagen de abajo a la derecha muy claramente, o en la parte de arriba, ¿no? Son áreas donde las plantas que componen esta área están pequeñas, raquíticas, enanas, poco turgentes y algunas inclusive muertas. Entonces ahí puedo sospechar de que haya presencia de nematodos, ¿no? Pero esto también podría responder a una falta de nutrientes, a una mala irrigación, a diferentes otros tipos de causas. Por eso la dificultad en poder hacer la diagnosis correcta de la presencia de nematodos. ¿Qué pasa con los síntomas subterráneos? Hemos visto los aéreos, ¿no? Entonces, debajo, ¿qué va a pasar? Pueden haber agallas en las raíces, ¿sí? Deformaciones bien tortuosas, pudrición del tejido radicular, esto en el caso ya severo, con un ataque severo, donde hay muerte de ese tejido y después putrefacción, necrosis superficiales y circunscriptas, que esto es muy habitual, ramificación de raicillas, esto es respuesta de la planta para aumentar la superficie de búsqueda de nutrientes cuando la translocación es deficiente, ¿no? Y las puntas de las raíces debilitadas o mutiladas, esto por la laceración que produce el estilete del nematodo. Ahí vemos algunas imágenes, ¿no? Fíjense, por supuesto, arriba a la izquierda vemos una raíz normal, que sería la que está a la derecha, y una raíz muy afectada por agallas, la que está a la izquierda. Fíjense la gran diferencia, ¿no? Que pese a tener más o menos el mismo tamaño, la que tiene agallas no tiene prácticamente raicillas, que son las más pequeñas y delgadas, que son las de absorción más activa. Cuando uno hace el corte de alguna de estas agallas, observa esto, ¿no? Estos son los nematodos que están en el interior de esa agalla. En este caso podemos encontrar 3, e inclusive acá ha quedado el huequito de una cuarta hembra, la menciono como femenino porque es una hembra. La clasificación, ahí está donde quería llegar el compañero que había llegado un poquito tarde. La clasificación taxonómica los ubica dentro de lo que es el filum Nemata. Recordemos que hasta hace poquito estuvimos viendo el filum Arthropoda. Ahora nos desprendemos de eso y vamos al filum Nemata. Dentro del filum Nemata hay dos clases de importancia, que son la clase Cecernentea y la clase Adenophorea. Dentro de Cecernentea, estamos hablando solamente de los nematodos de interés agrícola, ¿no? Porque suelen haber otros órdenes y otras familias también, pero hacemos hincapié solamente en las de interés agrícola. Perdón, me parece que alguien está escribiendo en el chat. ¿De qué familia es la clase? Bueno, en realidad eso es lo que estamos aclarando ahora. Bien.
Dentro del orden Tilenchida vamos a encontrar las familias Anginidae, Pratilenchidae, Meloidoginidae, Heteroderidae, Tilenchidae y Aphylonchoididae. Y dentro de la clase Adenophorea, el orden Dorilaimidae, donde vamos a encontrar las familias Longidoridae y Tricodoridae. Vamos a ver. Entonces la clase Cecernentea se diferencia por la ausencia de anfibios, es decir, los órganos de quimioreceptores no están en la parte anterior, no hay anfibios. Perdón, a diferencia de Adenophorea, que sí presenta anfibios y no tiene fasmidios. La clase Cecernentea además presenta el sistema excretor con células en forma de H, lo habíamos visto cuando vimos excreción, versus la clase de Adenophorea, que presenta solamente esta célula, digamos este sistema unicelular denominado renete. De la clase Cecernentea entonces el orden Tilenchida, y dentro del orden Tilenchida, que por supuesto por el nombre ya me está indicando que posee ese esófago tilenchoideo que hemos visto con estilete y bulbo medio, ahí vamos a estar presentando las familias Anginidae, Pratilenchidae, Meloidoginidae, Heteroderidae, Tilenchidae y Aphylonchoididae. Vamos con la familia Anginidae. De esta familia vemos a Ditilenchus dipsaci como representante. Es el nemátodo del tallo y de los bulbos. Es un endoparásito migratorio, que quiere decir que vive dentro de las raíces, pero por su característica filiforme puede moverse adentro y migrar. Sus hospederos pueden ser ajo, cebolla, echalot, alfalfa, avena, gladiolo, narciso, cebada, frutilla, centeno y otras más. Son polifitófagos. Presenta una juvenil infestiva, que es la juvenil 4, que resiste digamos los cambios de contenido hídrico del suelo, en lo que hemos denominado anhidrobiosis. Su mejor desarrollo se presenta en suelos franco-arcillosos y más o menos entre los 20 a 25 centímetros superiores del suelo. ¿Sí? Bien, ahí vemos a Ditilenchus dipsaci, ¿no? Fíjense la cantidad de nemátodos asociados a estas raíces. Nos da una idea de lo peligroso que puede llegar a ser la presencia de los nemátodos para el cultivo. Ahí están los daños, necrosis dentro de los tejidos suculentos de la planta, en el caso del ajo, la cebolla. Fíjense cómo van muriendo. Muchas veces hemos visto seguramente estos daños en la cebolla que uno compra para la casa. Fíjense los manchones que se presentan en esta imagen del campo, típicos manchones de nemátodos, ¿no? Y es más, esto lo conversamos en algún curso de posgrado con uno de los popes de la nematología de la Argentina, el ingeniero Doucet, el doctor Doucet, que nos mencionaba que en sus experiencias él veía que si supongamos estos manchones se han presentado este año en el cultivo, el año que viene muy probablemente los manchones no se ubiquen en el mismo lugar. Es decir, que son variables, es variable el movimiento de los nemátodos en el suelo, y su presencia es prácticamente muy difícil de ser anticipada, ¿no? Difícil de pronosticar, quería decir. Bien, veamos, ven estos daños acá abajo a la derecha. Por ahí algunas de las plantas están normales y la plantita que está al lado está prácticamente muerta o marchita, ¿no? De la familia Pratilenchidae vamos a ver a Nacobus, ¿no? Nacobus aberrans. ¿Sí? ¿Alguien me habla? Perdón. Bien, creo que no. Sigamos. Nacobus aberrans es el falso nemátodo de los nudos o las agallas. Es un endoparásito sedentario, que quiere decir que se mete dentro del tejido vegetal, en este caso de las raíces, y
ahí se queda y no se mueve. Esto para el caso de la hembra. El macho sí tiene movimiento. Hay dimorfismo sexual, esto lo hemos dicho. La hembra es batatiforme, ¿sí? Más bien globosita, y el macho es filiforme. Por lo tanto, el macho puede entrar, salir, moverse, desplazarse dentro del mismo tejido, por supuesto, en busca de la hembra. Y la hembra, como es batatiforme, no tiene tanta capacidad de movilidad dentro del tejido vegetal. Son hospederos de Nacobus, fundamentalmente papa. Es un nemátodo muy asociado al cultivo de papa. Y no solamente a las papas de variedades punta, que es la que nosotros consumimos habitualmente, la papa blanca grande de esta variedad, ¿no? Sino de las otras variedades también, inclusive las tenemos en papas andinas, ¿no? Puede estar también en otras solanáceas como berenjena, tomate, y también en acelga, pimiento, zapallo, remolacha, batata, tabaco, zanahoria, y en algunas malezas como el yuyo colorado, el nabo silvestre, la ceniza, la brócola, verdolaga y el cardo ruso. Fíjense la gran variedad, ¿no? Pero fundamentalmente nosotros como problema lo tenemos asociado a la papa. La juvenil 2 hemos dicho que es la infestiva. ¿Qué quiere decir? La juvenil 1 está dentro del huevo, del huevo va a salir la juvenil 2 con una muda, y esta es la que va a buscar el nuevo hospedero, ¿no? Porque estos huevos están en el suelo. Buscan al nuevo hospedero. ¿Cómo lo hacen? Van siguiendo el rastro que va generando las raíces del hospedero, con esas exudaciones radiculares que genera, que son sustancias que los nemátodos captan con los quimiorreceptores y van moviéndose en función del gradiente de concentración que existe en el suelo. Es decir, mientras más lejos de la raíz se encuentra el nemátodo, menos concentración van a tener estos exudados. A medida que se van acercando los nemátodos, más concentración de exudados. Entonces eso lo guía al nemátodo hacia la raíz. No solamente en este caso Nacobus, sino en caso de los nemátodos en general. Bien, las hembras generan agallas a consecuencia de un sinsitio. Vuelve a entrar la palabra sinsitio a jugar en esta clase. Enseguida vamos a desarrollar muy claramente, ¿no? Pero imaginemos solamente que el sinsitio es una deformación debida a la ruptura de las paredes celulares y la conformación de una célula gigante. Cada agalla presenta una sola hembra, y esto es una característica fundamental de Nacobus aberrans. Cada agalla está formada, mejor dicho, por una sola hembra. Hace ratito vimos una imagen que nos mostraba, perdón, vuelvo un poquito atrás para ver, acá. Fíjense, cortábamos una agalla y adentro encontrábamos, habíamos dicho 1, 2, 3 y hasta tal vez 4 hembras, o esta, ¿no? Este entonces que estamos viendo acá directamente no es Nacobus. Incluso esto que me está mostrando acá, estas agallas que se ven en estas raíces, no podrían ser provenientes de Nacobus. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya una sola hembra en cada agalla hace que las agallas sean más uniformes, ¿no? Vemos enseguida. En papa ingresa por las lenticelas del tubérculo y se establece en los tubérculos jóvenes, provocando agallas, deformaciones en esas papas y restando valor comercial y desarrollo en la papa semilla. Evidentemente parece una papa que hubiese tenido viruela, ¿no? Veamos. Ahí está un dibujo de cómo se ve la parte anterior del macho. Acá la espícula, el gobernaculum y la bursa en la parte posterior del macho. Acá muy claramente la forma que tiene la juvenil, la hembra juvenil, que está como G, y la forma de un adulto, que fíjense que inclusive ya tiene los huevos incluidos en su cuerpo, ¿no? Fíjense lo cortito y chiquitito que es el estilete en este caso. Y fíjense las agallas que presentan, ¿sí? Parece más bien un rosario con cuentas que son prácticamente del mismo tamaño. No hay esas deformidades tan exageradas como en el caso que habíamos visto, ¿sí? Por eso es que se denomina
el nemátodo de las falsas agallas o falso nemátodo de la agalla, ¿no? Porque las agallas que presentan no son del todo deformes, ¿no? No hay una deformidad agresiva. Ahí vemos algunas imágenes de lo clarito que se nota la deformidad de la agalla. Si yo corto esa agalla de esa raíz, voy a encontrarme con una hembra de Nacobus. Pratylenchus. De la misma familia está Pratylenchus, que es el nemátodo lesionador de la raíz. Es un endoparásito migratorio. Como es migratorio, ya me imagino de que es filiforme. Hembras y machos filiformes, hospedantes: algodón, alfalfa, avena, caña de azúcar, duraznero, nogal, maní, en fin, polifitófaro. La forma de resistencia son los huevos que permanecen en el suelo o en las raíces infestadas. Los daños que provoca puede ser la decoloración de los tejidos radiculares debido a necrosis, ¿no? Necrosis circunscripta, es decir, áreas muy particulares que han muerto. Entonces yo voy a observar áreas negras en raíces que son más bien de color blanquecino. Distintos grados de mutilación, pérdidas prácticamente de toda la masa radicular, ¿no? En tubérculos se observan pústulas, que son como unas erupciones llenas de líquido alrededor de las lenticelas por el lugar donde ha penetrado. Especies de Pratylenchus están Pratylenchus brachyurus, Coffeae, Odelli, Penetran, Seae, Thornei, en fin, muchas especies de Pratylenchus que son muy particulares cada uno. Hay imágenes de Pratylenchus. Esta es una vista, un corte radicular, se ha hecho un corte a la raíz y se ha teñido a la raíz con un rojo congo, un tinte que se conoce como rojo congo, que tiñe la cutícula del nemátodo, pero no así las paredes de las células vegetales. Esto es para determinar la localización del nemátodo y poderlo observar de mejor forma, ¿no? Ahí se lo ve claramente con su forma alargada. Y vemos estas raíces de abajo que son raíces, esta sería una raíz normal y esta una falta de raíces, que son raíces mutiladas, pequeñas, rotas, cortadas. Y acá las áreas necróticas que mencionábamos, ¿no? Estas manchas negras, donde el tejido se ha muerto debido a la presencia del nemátodo. La familia Meloidoginidae agrupa a un género muy importante que es Meloidoginidae. Este es uno de los géneros y de los problemas sanitarios muy importantes en cuanto a los vegetales. Es un endoparásito sedentario, entonces ya sé que cuando ingrese no se va a mover, por lo tanto también ya sé de que tiene forma globosa, ¿no? Ahí lo dice, hembra globosa y machos filiformes, como en el caso de Nacobus, nada más que Nacobus era batatiforme. Los hospedantes pueden ser tabaco, tomate, zanahoria, algodón, maní, soja, poroto y otros más, por supuesto. En este caso la juvenil 2 es la infestiva y las hembras generan agallas a consecuencias de hipertrofia e hiperplasia. ¿Qué es la hipertrofia? Es el crecimiento desmedido de las células atacadas. Y la hiperplasia es la subdivisión o la división desmedida de las células circundantes al área afectada. Cada agalla puede contener varias hembras, esto lo hemos visto hace poquito, entonces caracterizamos esa agalla como una agalla de Meloidogine. Las especies presentes son Meloidogine incógnita, Meloidogine javanica, arenaria, apla, exigua, etc. Hay algunas imágenes. Esta es una hembra que expulsa una masa de huevos que salen de la raíz, ahí están las masas de huevos, y que de ahí van a salir las juveniles 2 que se van a dirigir a otras raíces, ya sea de la misma planta o de otra planta, ¿no? Acá los daños que puede generar estas hembras, deformando por completo el tejido vegetal. Y acá la formación del daño. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Fíjense que este es el nemátodo, ¿no? Este es el nemátodo hembra que ha introducido su estilete en estas 4 células.
En cada una de ellas ha volcado su contenido enzimático, el contenido enzimático de sus glándulas, y este contenido enzimático ha hecho que la célula crezca muy grande, como se ve acá, o acá, o acá, y esta está en proceso. Una célula normal, de un tamaño normal, sería esta que está aquí, esta que está acá abajo, estas que están aquí, ¿sí? Esas serían células normales. Entonces ha habido una deformación, un crecimiento desmedido que es denominado hipertrofia. Hiper mucho, trofia crecer, ¿sí? Y alrededor, fíjense, de esta lesión, de cada una de las células hipertrofiadas, hay células más pequeñitas, células chiquititas, que son provenientes de la división celular que ha pasado acá. O sea que cada una de estas células se ha ido subdividiendo a su vez, y esto hace que la planta quiera frenar el desarrollo de estas otras, digamos, células dañadas, ¿no? Quiere frenarlas, pero en el intento de frenar, subdivide rápidamente estas áreas, y después estas pequeñas células que han salido o que provienen de esta división celular tienen que crecer y van a alcanzar este tamaño. Por lo tanto, todo este tejido se va a deformar, va a haber un crecimiento también del tejido y va a pasar esto que estamos viendo acá. Ahora multiplíquenlo por la cantidad de hembras que puede haber dentro de una agalla y veremos agallas muy deformes, ¿no? Ahí está el ciclo de vida de Meloidogine. Entonces decíamos que en el 1, que es la larva de segundo estado o juvenil 2, es la infestiva la que va a buscar a la raíz. Los puntos 2 y 3 me están mostrando el ingreso de la larva o del juvenil dentro de la raíz. Y una vez que está dentro, se va desplazando, fíjense a qué nivel, ¿no? Esta parte sería la parte cortical, la corteza, mejor dicho, la médula o la parte central de la raíz, ¿no? Que está delimitada, si quieren, por esta región, ¿no? Acá es donde se va a ubicar la hembra. El macho va a seguir moviéndose a través de la raíz buscando a más hembras para copular, pero la hembra, a medida que va pasando de estadios, ahí está la punto 5, es una larva avanzada, induciendo la formación de células gigantes de las agallas, y comienza a alimentarse de esas células deformes, y ahí van deformando cada vez más el tejido hasta formar esas agallas muy tortuosas, ¿no? Luego, una vez que esté, digamos que haya copulado, va a producir huevos y los va a tener como una masa de huevos adheridos a su cuerpo, que después esta masa va a salir por las paredes de las raíces y va a quedar expuesta al suelo, ¿no? Y de ahí van a volver a reiniciar el ciclo para continuar. Bien. ¿Qué es esto? Estos son cortes perineales para identificar a la especie del género Meloidogine. Ya les muestro en esta imagen. Esta es la hembra de Meloidogine. Más o menos la vulva, ¿sí?, de la hembra se encuentra en esta parte. Si lo viéramos en esta imagen, en esta foto, estaría más o menos la vulva acá, por donde se ven los huevos unidos al cuerpo del nemato, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace para hacer la identificación? Con un micro bisturí, que es como si fuera un pelito muy afilado, se corta este casquete, como un casco se corta aquí, a esta altura, y se lo extiende en un portaobjetos. Y luego se observa a microscopio. Esta sería la vulva, ¿sí?, y el ano. No, perdón, es solamente la vulva, estoy diciendo macana. Es solamente la vulva, ¿no? Y alrededor de la vulva, fíjense que hay unas estrías que son muy particulares y son características para cada especie. Entonces, para determinar la especie se debe hacer este tipo de preparado y este tipo de montaje y observación para hacer una determinación específica muy exacta en el caso de la familia
mejor dicho, del género Meloidogine. Bien. La familia Heteroderidae. Heteroderidae agrupa a los conocidos como nemátodos del quiste. Hasta hace ratito veíamos los de la galla, ahora vemos los del quiste, que presentan un parasitismo de tipo endoparásito sedentario, lo mismo que el anterior. Ya sabemos que van a ser globosos, ¿no? Los hospedantes son soja, avena, arroz, gramíneas, tabaco, papa, etc. En este caso, digamos, las especies de estos géneros son bastante específicas, atacan un solo grupo pequeño de plantas, ¿no? La morfología presenta hembras globosas, citriformes, quiere decir en forma de cítrico, de limón, alimonadas, y machos filiformes. Las hembras globosas o biplenas, es decir, llenas de huevos en su interior, salen del tejido vegetal y quedan adheridas solo por la parte anterior del cuerpo. Es decir, una vez que están llenas de huevos, sale el nemátodo de la raíz y queda adherido solamente por su parte anterior, por su estilete, si quiere. El cuerpo de la hembra se tanifica, se llena de taninos, de quitina y muere. Esa quitina y esos taninos le dan características resistentes al cuerpo de la hembra, que ya ha muerto, por supuesto, ¿no? En su interior vamos a encontrar entonces juveniles 1 y huevos que están vigentes. Vean esto, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, esta forma de resistencia puede mantener viables los individuos hasta por 6 años. En condiciones de laboratorio se han evaluado huevos viables hasta después de 10 años. Fíjense que esta forma de resistencia, imagínense el tiempo largo que pueden estar vigentes los nemátodos en el suelo cuando tienen esta característica, ¿no? Por eso la importancia de verlos. Ahí vemos algunas imágenes, ¿no? Ay, me olvidé que te quería mostrarles algunos videos, ahora los vemos. Ahí están algunas imágenes de cómo las hembras que están llenas de huevos salen de la raíz, quedan expuestos al suelo, y primero son de color blanquecino cuando recién salen, y después empiezan a tanificar y a quitinizar y a esclerotizar inclusive, y se van tornando de color más oscuro hasta llegar a tener este color caramelo, ¿no? Y después se mueren. Entonces quedan en el suelo estos quistes de nemátodo que en su interior están llenos de huevos. Ve que acá en microscopio se ha roto, se ha abierto uno de estos quistes, están llenos de huevos. Y esos huevos en su interior, fíjense que tienen a las juveniles, ¿no? Bien, las especies, mejor dicho, de Heteroderidae están Heterodera avenae, Scacti, Glicine, Globodera rostoquiensis, Globodera pálida, Globodera tabacum, Cactodera, en fin. Pero acá me estoy dando cuenta que Heterodera avenae, ¿qué cosa va a atacar? Avena, ¿no? Heterodera glicine, ¿qué cosa va a atacar? Soja. Globodera pálida ataca papa. Globodera tabacum va a atacar tabaco. Entonces ahí me estoy dando una idea de cuál es la especificidad que puede llegar a tener este grupo. Ahí las imágenes en un caso de tabaco, el ataque de Globodera tabacum, y reiteramos los manchones que se dan en estos casos. Bien, antes de que avancemos, quisiera que veamos un poquito estos videos que les comentaba. A ver, fíjense cómo se desplaza, ¿no? Estos preparados son impresionantes. Fíjense cómo se nota muy claramente el estilete, ¿no? Estos evidentemente son juveniles que están ingresando dentro de la raíz, y una vez adentro, fíjense cómo se van desplazando, ¿no? Ahí está el movimiento que ejecuta el nemátodo con su estilete, cómo funcionan esos músculos protectores contrayéndose y haciendo que el estilete salga, ¿no? Ahí se ve claramente. También en esta imagen se ve el bulbo medio, ¿sí? Y se ve el trayecto que hace el esófago, y que después estas son las válvulas basales, ¿no? Ahí estamos viendo cómo rompe las células con ese estilete. Ahí lo rompió y ahí está ingresando, ¿no? Y ahí seguramente va a empezar a volcar todo el contenido enzimático que tiene en las glándulas. Más acá adelante vemos como ya se va metiendo dentro de la célula inclusive. Entonces esta es una raíz. Recuerden que estamos viendo a Heterodera, ¿no? El grupo de los formadores de quistes. Ahí están los quistes en el suelo. Estos quistes en el suelo están
son hembras que están llenas de huevo o biplenas en su interior, fíjense, ahí están los huevos, e inclusive dentro de los huevos vemos a las juveniles, la juvenil 1 que está en su interior. De acá va a emerger la juvenil 2 que se va a dirigir hacia las raíces. Ahí están las raíces generando esos exudados que atraen, ingresan al quiste y atraen, despiertan, activan a las juveniles 2 de Heterodera. Ahí se está moviendo Heterodera a través del suelo, buscando el gradiente de concentración de esos exudados. Y una vez que llega a la raíz, empieza el proceso de ruptura de las células epidermales, ¿no? Y una vez que las rompió, ingresa a la raíz y se va a ir desplazando desplazándose a través de las células, porque hay otros nematodos que se desplazan por los espacios intercelulares. En este caso, fíjense cómo rompe la pared celular, ¿sí? Después rompe la membrana celular y sigue avanzando. Y así va a avanzar dirigiéndose hacia la parte cortical, hacia la parte central, digamos, de la parte medular, mejor dicho, de la raíz. Allá arriba se ve cómo se mueven, son los haces conductores del xilema y el floema, ¿no? Y acá está esta parte donde el nemátodo va a romper nuevamente la pared, fíjense, va golpeteando, rompe la pared y ahora el estilete ingresa, pero no va a romper la membrana celular y va a volcar en su interior las enzimas del grupo de glándulas basales. Ahí se ven esas enzimas que son del grupo de las beta-glucosidasas, que lo que van a hacer es empezar a degradar las paredes celulares de las células contiguas a esta que ha sido atacada, ¿no? Entonces fíjense cómo esta célula se ve acá con su núcleo y empieza ese proceso de degradación del resto de las paredes celulares. Fíjense cómo de golpe van a ir desapareciendo las paredes celulares, fíjense, y se va formando esta gran célula con muchísimos núcleos que se denomina sincitio, ¿sí? Este tipo digamos de daño que genera el nemato de Heterodera hace entonces que se degraden las paredes celulares, se alimenta de una gran célula que es polinucleada. Cada uno de estos núcleos correspondía a una sola célula. Ahora es una sola gran célula con muchos núcleos de la que se va a alimentar. Entonces, este es el sincitio. Acá no ha habido hipertrofia, ¿se entiende? Por eso es que los formadores de quiste no forman agallas, porque su alimentación es diferente a lo que hacía Meloidogine. No sé si se entendió esa parte. Bien. Vamos entonces a interrumpir acá la presentación. Vamos a volver a la presentación del PowerPoint y avanzamos. Igual después, al que no lo ha podido ver bien, queda el video, ¿no? Volvemos a presentar en el video. Bien. Entonces, hasta aquí era Heterodera, formadores de quiste. Vamos a la familia Tilenchulide. Aquí está Tilenchulus semipenetrans. El nombre ya me está indicando algo muy claro, ¿no? Que el parasitismo es un semi-endoparásito sedentario. Así que una vez que ingresa a su parte anterior, se alimenta desde ahí y no se mueve más, no tiene más para moverse. Las hembras maduras tienen la región anterior fija en el tejido, y la parte posterior está fuera de la raíz y es globosa o batatiforme también.
Los machos son filiformes, pero viven en la parte exterior de la raíz. Sus hospedantes son principalmente cítricos. La hembra inmadura penetra hasta el periciclo de la raíz, mientras que la parte posterior del cuerpo permanece en el suelo y se vuelve globosa. Las plantas atacadas presentan un decaimiento progresivo, es decir, que la muerte o el decaimiento, la baja en la producción se va a producir de forma paulatina y se va a manifestar también con clorosis y disminución de vigor, escaso follaje y por supuesto escasa producción. Ahí está Tilenchulus semipenetrans. Fíjense los nemátodos que están enganchados con solamente su parte anterior y la parte posterior se queda afuera, ¿no? Acá los nemátodos han sido teñidos con azul de metileno y el tejido vegetal se ve acá. Es fundamental recordar que estos están asociados solamente a producción de cítricos. De la familia Aphelenchoididae, bueno, en este caso vamos a encontrar a nemátodos que no están solamente en suelo, sino que también se pueden presentar en yemas, hojas y ramas de plantas superiores. Es más, de hecho, su presencia en las raíces, es muy rara. Los parasitismos pueden ser ectoparásitos o endoparásitos migratorios por su forma filiforme. Los hospedantes pueden ser crisantemos, orquídeas, helechos, hifas de hongos. Es decir, que fundamentalmente están en plantas ornamentales. Penetran por los estomas y se alimentan del mesófilo. Destruyen las células originando áreas necróticas limitadas por las nervaduras. El ciclo de vida es corto, más o menos una semana. Y las principales especies son Aphelenchoides besseyi, Christie, Fragarie y Rhizemabosi. Bien, hay unas imágenes. Ahí está cómo ingresa, en este dibujito, cómo ingresa el nemátodo por el estoma de la planta y se va alimentando de la parte cortical, en este caso de la hoja, ¿no? Y ahí vemos, en este caso, las áreas necróticas que pueden llegar a generar acá el nemátodo ingresando en alguna de las estructuras. Y acá este es el caso de producción de ananá, por ejemplo, que la plantita que ha sido atacada es una plantita raquítica y pequeña, ¿no? Bien. Estos, por ejemplo, nosotros no se suele ver mucho, tal vez en algunas bromelias por ahí, pero no los tenemos mucho. De la clase Adenophorea vamos a ver solamente el orden Dorilaimida, y del orden Dorilaimida dos familias, familia Longidoride y la familia Tricodoride. Si bien ambas tienen las mismas características para nosotros, porque agrupan a nemátodos que son ectoparásitos, es decir, que se alimentan desde afuera de la raíz y que fundamentalmente tienen la característica de ser transmisores de virus. Esa es la importancia agronómica fundamental de este grupo. Los Longidoride son ectoparásitos, lo habíamos dicho, y como están fuera de la planta también son migratorios. Hembras y machos son filiformes, son bastante largos. El estilete es muy largo, de forma odontoestilete, ¿no? Son muy largos y bastante endurecidos. Forma de aguja con 3 prominentes bulbos basales. De hecho, muchos de estos nemátodos, ahí lo dice arriba, son los nemátodos daga, ¿no? Hospedantes: tabaco, tomate, duraznero, vid, garbanzo, frutilla, clavel, berenjena, café, caña, mango, nogal, repollo y otros más, por supuesto. El ciclo de vida es largo, 1 año. Oviporan en el suelo y las formas juveniles y adultos se alimentan como ectoparásitos de las raíces. El daño pueden presentar agallas en algunos casos, no en todos, ¿no? Raíz en escobilla, sí. ¿Qué es la raíz en escobilla? La que tiene muchas raicillas, mucha raicilla, pero que duran muy poquito. Hay necrosis y estrechamiento de las raicillas. Algunas especies son vectores de virus, y esto es lo más importante, ¿no? Las principales especies están presentes el Siphinema americanum, que transmite el virus de la mancha angular en el tomate y en el tabaco,
y de la hoja rugosa del cerezo, y el Syphinema index, que transmite virosis, fundamentalmente la que provoca la hoja en abanico de la vid. Vamos a ver algunas imágenes y ahí vemos, fíjense el largo que tiene este estilete y lo grueso que son estos bulbos basales, ¿no? Acá se nota también muy claramente, ¿no? Fíjense lo largo que es el estilete, precisamente para poder atacar desde afuera de las raíces las células, ¿no? Fíjense, esta imagen me encanta mostrarla a mí porque es una imagen que me muestra dos cosas. Uno, lo largo que es el estilete, que sería este que está acá, y otro que es este nemátodo está a punto de mudar, y cuando muda cambia de estilete. Acá está viniendo ya el otro estilete nuevito, ¿sí? Se está formando ese estilete nuevo que va a reemplazar a este otro estilete cuando mude. Entonces esto se trata de una juvenil, por supuesto. Y ahí están los daños que puede producir en vid, la famosa hoja en abanico, y la reducción de la producción con estas características. Bien, de la familia Tricodoride mismo son nemátodos de la raíz en escobilla, parásitos, ectoparásitos migratorios, hembras y machos filiformes, con onquioestilete, es decir, es un odontoesquilete pero curvado, ¿no? En ciclo de vida y daños, los huevos y los estadios juveniles se hallan en el suelo, hacen lo mismo que los adultos y están todo el año. Se presentan plantas perennes y leñosas. Limitan la elongación radicular, es decir, que vamos a tener raíces cortas y por lo general arrocetadas, es decir, en un pequeño espacio se van a generar muchas raíces, que tampoco es beneficioso, ¿no? Son comunes en suelos arenosos y algunas especies son vectores de virus, como por ejemplo Paratrichodorus, ¿no? Que transmite el virus del tobacco rattle virus. Principales especies son Trichodorus similis, primitivus, Paratrichodorus minor y Pachydermium us. Bien, ahí está, esto que decíamos, el odontoestilete, o más bien llamado onquioestilete, ¿no? Que es este curvado así. También son transmisores de virus. Ahí como Syphinema ingresa, mejor dicho, Paratrichodorus ingresa su estilete desde afuera, y este es el producto de los daños, ¿no? Raíces muy débiles, con necrosis en las raicillas, muy poco desarrollo radicular. Métodos de control o de manejo de los nemátodos en general. Podemos encontrar métodos culturales, ¿sí? Es decir, lo primero que uno trata de hacer es aplicar manejo cultural. Y ahí tenemos barbecho, fecha de siembra, rotación de cultivos, uso de cultivos de cobertura, agregado de abonos orgánicos, uso de plantas trampa y antagonistas, inundación, destrucción de plantas infestadas, fertilización, resistencia genética, ¿sí? Veamos cada uno de ellos. El barbecho consiste en dejar parcelas afectadas sin cultivo por un determinado tiempo, lográndose la muerte de la población por inanición. Es una práctica no redituable al productor. ¿Qué quiere decir? Que el lote que he tenido muy infestado con nemátodos de la especie que sea, lo dejo sin cultivo en el siguiente ciclo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los nemátodos salen de sus lugares de resistencia, digamos, o hospederos alternativos, no encuentran de qué alimentarse, por lo tanto se mueren y hay una disminución en la cantidad de nemátodos en el suelo. Esto, evidentemente, esta acción tiene que ser complementada con rotación de cultivos, pero también es evidente que en el caso, por ejemplo, de los nemátodos formadores de quiste, por ahí el barbecho va a hacer muy poco efecto, porque recordemos que los inóculos, los quistes, pueden estar vigentes durante más de 6 años.
La época de siembra. Bueno, esto es importante porque hay cultivos anuales que se puede correr un poquito la época de siembra para que coincida con las bajas temperaturas y la poca actividad de los nemátodos, ¿no? Esto sí se puede hacer en algunos cultivos, fundamentalmente en los invernales. La rotación de cultivos, y esta es una de las armas principales, no para estas plagas solamente, sino para casi todas las plagas, consiste en incluir cultivos no susceptibles para reemplazar al cultivo principal, ¿sí? Supongamos que mi cultivo principal es tabaco y que tengo que rotarlo, lo tengo que rotar en la época que se hace el tabaco y no poner tabaco y poner otra cosa que no sea susceptible a la plaga, ¿no? Es una práctica muy efectiva, evidentemente, porque le estoy sacando también el alimento a la plaga, en este caso al nemátodo, ¿no? Pero ¿cuáles son las desventajas? La planta que se rota puede atraer a otras especies de nemátodos, que eso es probable. Puede no existir opciones de alternar con cultivos rentables, que es lo que pasa muchas veces con el tabaco. Uno quiere rotarlo, mejor dicho, con maíz, y el maíz tiene muy poco precio a comparación del tabaco. Lo mismo la soja. Se debe conocer el efecto de las rotaciones sobre las poblaciones nematológicas, y bueno, para esto se debe hacer una evaluación de los nemátodos presentes en suelo, ¿no? Se recomienda entonces para Nacobus rotar la papa, en este caso con arvejas, poroto, maíz. Meloidogine, que es que formaba las agallas en el caso de soja, tabaco, rotearlo con cereales de invierno y sorgo en el verano. Ahora, ¿cuál es el fundamento para hacer esto de la rotación? Fundamentalmente las que son dicotiledones con monocotiledones, que muchas veces las monocotiledones tienen raíces superficiales. Entonces los nemátodos que se encuentran en la parte superficial van a estar más bien asociados a la materia orgánica que hay en esa zona, y en esa zona de materia orgánica importante en la parte superficial del suelo, también va a haber nemátodos saprófitos, es decir, que conviertan esa materia orgánica en humus y posteriormente en abono para las plantas. Es decir, que esa gran cantidad esa variedad grande de nemátodos que hay en la parte superficial, donde hay mucha materia orgánica, hace también que haya competencia entre los nemátodos, y cuando hay competencia, las poblaciones no se desarrollan del todo. Por otro lado, ante la presencia de tantos nemátodos, también aumenta la presencia de los depredadores, lo que hace que las densidades de población de los nemátodos en general bajen mucho. Por eso es que se selecciona estas plantas que tienen el desarrollo radicular más bien superficial. Meloidogine, entonces decíamos, con maíz, cuando en el caso del cultivo de soja. Ditilenchus dipsasi, no se puede cultivar ajo durante 2 años en suelos donde se cultivó cebolla, echalota, habra, frutilla, zanahoria, pimiento, y se recomienda rotar con tomate, papa, berenjena, maíz o lechuga. Esto también no es tan a rajatabla, sino que hay que ver las condiciones ambientales en las cuales se desarrolla, pero es una guía. Cultivo de cobertura, ¿qué quiere decir? No dejar descubierto el suelo. Se puede incorporar al suelo el cultivo de cobertura, provocando un aumento en la actividad microbiana y el aumento de los nemátodos saprófitos y la presencia de muchos predadores y hongos endoparásitos que pueden regular mejor las poblaciones de nemátodos, ¿no? Durante la descomposición se producen sustancias con propiedades nematicidas que afectan el metabolismo del nemátodo. Esto es en el caso de algunas especies, como por ejemplo de las brasicáceas, ¿no? Muchas veces para el combate de nemátodos, lotes que han sido muy infestados con nemátodos, se cultiva de alguna manera o se promueve la presencia de plantas brasicáceas. Estamos hablando del nabo, del Raphanus en general, que son plantas silvestres que cunden muy rápido y pueden estar presentes en un lote muy rápidamente. ¿Qué es lo que se hace? Después, esa planta, antes de que dé fruto,
se la incorpora al suelo, se la pica y se la incorpora con rastra liviana, y cuando se va descomponiendo genera gases que son nematicidas, y esto se ha comprobado. Hay estudios muy bien hechos en el INTA que demuestran que la presencia es decir, la incorporación de brasicáceas reduce notablemente las poblaciones de nemátodos. Abonos orgánicos, esto que decíamos de aumentar la materia orgánica para que haya presencia de antagonistas, ¿no? La urea se puede utilizar como nematicida, ya que estimula la aparición de organismos urolíticos que destruyen el corium de los huevos de los nemátodos, pero esto también con muchas pinzas, ¿no? Plantas trampa y antagonistas, esto sí se utiliza, se puede ver. Dice, permitir el ataque a plantas susceptibles en campos infestados. Nosotros hemos visto una experiencia en INTA muy bonita donde había una parcela chiquita de prohuerta que estaba muy infestada con nematodos en zanahoria. ¿Qué se hizo? Se sacó toda la zanahoria y se reemplazó todo ese lote, toda esa parcelita con plantas de virreina. Esta plantita que digamos que es una planta asterácea que es muy utilizada como ornamental, pero además que generalmente viene en los paquetes que reparte ProHuerta, en los paquetes de semilla, porque tiene esta condición de ser una planta digamos trampa, ¿no? Que hace que los nemátodos se acerquen, ingresen y mueran dentro de la misma planta. Bien, sigamos. Por supuesto no es redituable porque es para una planta que no tiene uso comercial para bajar la densidad de población de los nemátodos. A la larga, con un manejo agroecológico, por supuesto, se ven más los beneficios que los perjuicios. Bien. Resistencia genética, bueno, esto tiene que ver con algunas variedades de plantas que ya vienen predeterminadas como resistentes o tolerantes a algunos nemátodos, ¿no? De hecho, muchas veces se utilizan plantas que son resistentes cuando hay problemas muy sentidos de nemátodos, ¿no? En este caso hay un ejemplo muy claro en la producción de duraznero, ¿no? Donde se utilizan pies de injerto que son resistentes a nemátodos, que de hecho el nombre que recibe el pie de injerto es Nemaward, ¿no? Por lo tanto es un pie resistente a nemátodo que después en él se injerta la copa, digamos, que es la comercial. La solarización, bueno, es una acción física que se ejerce sobre el suelo. Es un proceso hidrotérmico donde se necesitan suelos húmedos. Primero se remueve el suelo que ha de ser expuesto a la solarización. Por supuesto deben ser áreas pequeñas. Se humedecen, se cubren con una película de polietileno transparente y se les pone al sol durante los meses de verano. Es decir, no es para que se haga un día o dos, sino que se las expone en verano. También se puede hacer en invierno. Es más, nosotros hemos hecho experiencias en invierno que son mucho más alentadoras que las de verano. ¿Qué es lo que hace? La efectividad de este método se basa en la sensibilidad que tienen los nemátodos a las altas temperaturas. Porque ¿qué es lo que va a pasar? La cubierta de polietileno va a ejercer un efecto invernadero y va a aumentar la temperatura. ¿Sí? Hace rato que se le cortó ya el internet. Sí, hace rato se le cortó. No puede Recién. ser. Sí. Perdónenme, pero es uno de los riesgos que se corren en estas situaciones. Si me dicen hasta dónde hemos llegado, vemos si podemos retomar o si ya se los dejo grabado. Creo que hasta la rastra, donde se introduce la rastra liviana. Bien, no estamos muy lejos, no estamos lejos. No hemos avanzado mucho más. Bien, donde se introducía la rastra liviana eran los abonos orgánicos, cultivo cobertura, vida. Sí, algo con nabo o algo así. Sí, bien. Si quieren retomamos desde ahí, que nos queda re poquitito. Ya estamos sobre la hora, pero prefiero terminarlo y que quede
Bien, igual después el video lo voy editando en función de estos cortes para que quede solamente las partes que se han visto de actividad. Bien, entonces hablábamos del cultivo cobertura, que hay experiencias hechas con brasicáceas que son enterradas en el suelo y que liberan sustancias que pueden resultar nematicidas, que están muy bien estudiados. Los abonos orgánicos es agregar abono o materia orgánica a los suelos para aumentar la cantidad de nemátodos que son degradadores de suelo y a su vez aumentar los nemátodos que son depredadores y bajar la cantidad de nemátodos fitoparásitos. Las plantas trampas o antagonistas son aquellas que atraen a los nemátodos y que una vez que están dentro de la planta los nemátodos se mueren, ¿sí? O se pueden utilizar plantas trampa cuando las plantas atraen a los nemátodos, después se sacan estas plantas llenas de nemátodos y se las quema, se las destruye. Por supuesto son métodos que no son redituables. Acá hay algunos ejemplos: Solanum nigrum, que es una planta trampa para Globodera rostoquiensis; Crotalaria spictabilis, que es que las juveniles de Meloidogyne ingresan y no sobreviven; y espárragos, caléndula y tagetes, que son algunas de las plantas que reparte inclusive el Pro Huerta en sus kits de semillas. Exudan sustancias que son tóxicas para algunas especies de nemátodos, ¿no? Son plantas antagonistas, los espantan a los nemátodos. La resistencia genética tiene que ver con variedades que ya de por sí son resistentes a la presencia de nemátodos, ya sea porque generan otro tipo de exudados que no atraen a los nemátodos, o porque las cutículas, las epidermis suelen ser más duras y no permiten el ingreso. Es decir, hay una gran variedad de resistencia a los nemátodos, y esto tiene que ser de tipo hereditario en el caso de utilizar plantas que tengan esta característica. Bien, había un ejemplo que se los di recién, que era un pie de injerto en el caso de duraznero, que el nombre ya me está avisando de que es resistente a nemátodos, que es el pie de injerto, se llama NemaWard, sobre el cual se injertan ya las copas comerciales, ¿no? La solarización es un proceso hidrotérmico que para hacerlo se requiere remoción de suelo, es decir, mover el suelo, soltar el suelo, regarlo. Está, digamos, pensado para superficies pequeñas. Luego este suelo preparado se lo cubre con una película de polietileno, un plástico transparente y delgado, que hace como un efecto invernadero. En los días de mucho calor aumenta muchísimo el calor dentro o debajo de esa cubierta plástica, y los nemátodos que están en ese suelo mueren, ¿no? Pero esta técnica lleva mucho tiempo, lo dice, y debemos aguardar meses. En el caso del verano también se puede hacer en el invierno. Es más, nosotros hemos hecho unas experiencias en el invierno que tienen una mayor eficiencia, porque por la amplitud térmica, es decir, en el día mucho calor y en la noche mucho frío, hace que los nemátodos mueran mucho más rápido. El manejo químico, bueno, esto es a lo que se apela como último recurso, digamos, que es la aplicación de nematicidas, pero debido a los costos y a la eficiencia muy relativa, no son del todo recomendables, ¿no? Porque son productos muy caros y porque, como les decía, uno no sabe dónde está el nemátodo efectivamente, o si el año que viene va a estar en el mismo lugar, ¿no? Lo que sí se recomienda aplicar productos que después se gasifiquen, porque recordemos que las cutículas de los nemátodos son resistentes, o mejor dicho, impermeables a los líquidos. Entonces, cuando son gases, ingresan mucho más fácil. Y el control biológico, esto sí se puede utilizar, y es la promoción o la incorporación de bacterias, hongos y algunos nemátodos predadores a las áreas digamos, donde hay mucho problema con nemátodos. Clostridium, que es una bacteria, produce una toxina letal para los nemátodos formadores de agallas. Y dentro de lo que son los hongos, hay algunos hongos como Dactylaria y algunos otros más que son de uso, digamos, para manejar poblaciones de nemátodos.
Y nemátodos predadores, esto sí es importante, las familias Mononchidae y Dolilaimidae. Y fin. Bueno, se hizo largo, pero por los cortes que tuvimos, que lamentablemente suele ocurrir, ¿no? Vamos a la ronda de preguntas. Los escucho, chicos.